¿Es la educación un derecho? Bienvenidos a Preguntas Incómodas de la Brújula CCM. En la más reciente modificación a los artículos 27, 45 y 67 de la Constitución Política del país, la educación pasa a ser un derecho fundamental con el fin de garantizar unas mejores condiciones para los niños y jóvenes del país. El artículo 67 quedó de la siguiente manera: la educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del medio ambiente. El modelo educativo de los diferentes países se basa en el adoctrinamiento de las nuevas generaciones en la religión del Estado. El artículo 67 lo dejó claro como el agua. A la administración de la Colombia Humana le interesa hacer especial énfasis en los derechos humanos, la agenda de la paz, el manejo de la democracia y el cuidado en el medio ambiente. Aunque pueden ser temas muy interesantes, se observa que van dirigidos hacia incrementar el poder del Estado en las banderas de la administración de turno, y al ser de carácter obligatorio para establecer en todos los entes institucionales del país, ningún infante podrá escapar de ellos. En Colombia, la educación no es libre, sin importar si las instituciones de educación son estatales o privadas. El Ministerio de Educación es quien dicta los contenidos que se enseñan a los niños y a los jóvenes. Los padres de bajos recursos no pueden decidir en dónde ingresar a sus hijos a estudiar en la etapa primaria y secundaria, porque se les asigna a la institución estatal. La educación terciaria es aún peor, porque no es un derecho universal. La pregunta sobre si la educación es un derecho o no va más allá de lo que puede decir un documento, porque la verdadera pregunta es sobre el costo de la educación, porque es un derecho que se paga con dinero de terceros, no es un derecho, es un beneficio. Pero como suena feo que hay personas que pagan impuestos para que otros estudien y se beneficien de ese modelo, mejor lo llaman derecho para que la opinión pública crea que es otro quien tiene que pagar. Dentro del presupuesto general de la nación, la educación es la que se lleva la mayor tajada. Por eso, ese beneficio de unos cuantos es costosísimo para el resto de los colombianos que no pueden acceder a él. Bien sea porque decidieron como padres no enviar a sus hijos a instituciones estatales por el bajísimo nivel educativo, o porque no tienen hijos, o no pudieron pasar a una universidad estatal, o simplemente dentro de su proyecto de vida consideraron que estudiar a nivel terciario no les representaba ningún beneficio. El presupuesto aprobado para la educación en el año 2024 es de 70.4 billones de pesos. De lejos es el mayor de todos. En segundo lugar está el presupuesto en salud, que afecta la calidad de vida a los 52 millones de colombianos con 61.5 billones, y de allí para abajo se ve el desbalance en lo que se destina a la educación con respecto a los otros derechos, que son globales y no son para beneficiar a unos pocos. Haciendo cuentas de cafetería, el número de estudiantes del país es de 6.9 millones, pero en las instituciones privadas el número es de aproximadamente 1.5 millones. Así que ellos no son beneficiarios del subsidio y son sus padres quienes hacen las erogaciones pertinentes. Entonces, ese presupuesto de 70.4 billones se divide por los beneficiarios, o sea, 5.4 millones, dando un número increíble de 13.13 millones de pesos por estudiante. ¿Realmente creen que el problema de la educación es la falta de recursos? Ese es el botín que se quieren repartir los que manejan las instituciones estatales. Cada alumno dentro de esas instituciones cuesta en promedio 1.100.000 pesos al mes. Dinero que es pagado mediante impuestos. En ciudades capitales como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, colegios con pensión superiores a 1.000.000 de pesos son bastante exclusivos. Y ese es el valor que pagan los colombianos por recibir educación primaria y secundaria de pésima calidad. Según las pruebas PISA, Colombia siempre queda dentro de los últimos lugares en la calidad de la educación dentro de los miembros de la OCDE. Allí se miden los privados y los estatales, pero si se analizan las pruebas, saber que mide la calidad de los estudiantes del país dentro de los 100 primeros colegios. Con mayor calificación no son 5 los colegios estatales, dentro de los primeros 500 no son 50 los estatales, y de entre los primeros 1000 el número no llega a los 150. Así que el desbalance dentro de una mala calidad en la educación
El sistema estatal generalmente con profesores de FECODE presenta una situación lamentable para las personas de menor recursos que se ven obligados a ingresar a sus hijos a esas instituciones. Así queda evidenciado que la educación estatal a nivel primario y secundario es muy mala en comparación a la brindada por las instituciones privadas, lo que hace que en la educación terciaria, que no es universal, los beneficiarios sean paradójicamente los colombianos que vienen de familias, clases medias y altas. Así que son los pobres quienes pagan la educación de los hijos de los ricos. Paradoja del buenismo de los progresistas que tanto luchan por incrementar el presupuesto de las universidades estatales. La educación terciaria en las instituciones de calidad es bastante costosa y cada vez son menos los padres de familia que pueden enviar a sus hijos a universidades privadas, dato revelado por varios rectores de universidad que indicaron que gracias a la crisis económica que atraviesa el país, el número de estudiantes matriculados en el año 2024 ha sido el menor en el último lustro. ¡Qué tristeza! Ese problema económico está haciendo que los estudiantes que están saliendo mejor preparados de secundaria en instituciones privadas se presenten a las universidades públicas y como el ingreso a ellas es por medio de un examen de admisión, no es difícil imaginar qué porcentaje de la población es mayoritaria dentro de las universidades. Clases medias y altas, relegando espacio para las clases menos favorecidas del país, porque la educación no es un derecho, es un beneficio que hoy se otorga en el nivel terciario a las clases con mayores recursos. Dos de los mejores estudiantes del país en el año 2023, Diego Fernando Castaño y Luciana Rojas, presentaron unas pruebas Saber 11, excelentes, 500 puntos sobre 500 puntos posibles. A pesar de que el gobierno nacional y las administraciones locales prometieron ayudas para que pudieran estudiar la carrera que eligieran, fueron los privados quienes les cumplieron su sueño de convertirse en médicos. La Fundación Valle de Lili becó a Diego Fernando y una empresa privada sin identificar becó a Luciana. Así que ni siquiera ellos recibieron beneficios por parte del Estado para continuar con su proceso formativo. Tanto Diego Fernando Castaño como Luciana Rojas solicitan ayuda al Estado para los mejores estudiantes, no solamente para ingresar a las universidades, sino un apoyo económico para que puedan desarrollar sus estudios sin preocupaciones de que se tienen por las necesidades de transporte, hospedaje, alimentación, útiles y demás. Una clara muestra que solicitan beneficios por ser buenos estudiantes y que sean pagados sus sueños de convertirse en profesionales con el dinero de otros, pero siendo claros, desde la brújula CCM preferimos que se pague a esos jóvenes inteligentes y dedicados por estudiar, en vez de darle 1 millón de pesos mensuales a 100.000 delincuentes por no matar, como lo impulsa Gustavo Petro. Recordemos, impulsemos a los jóvenes buenos, a los muchachos que saben estudiar, a los muchachos que quieren estudiar y que quieren salir adelante. La educación no es un derecho, es un beneficio pagado entre todos. Es importante resaltar que como sociedad es fundamental la educación. Es mejor vivir en un territorio en donde sus habitantes tengan un alto nivel intelectual que vivir en una zona donde la mediocridad y la incapacidad sea la reina. Así que las herramientas básicas para que los niños y jóvenes se desarrollen mental y físicamente debe ser optimizada y la evidencia ha demostrado hasta la saciedad que el modelo actual con predominancia de las instituciones estatales ha fracasado. Es hora de crear un sistema en donde los recursos no vayan a financiar la oferta, sino la demanda. La competencia es la que hace que se produzca un desarrollo. Cuando los padres pueden decir en cuál institución desean inscribir a sus hijos para que reciban una educación de calidad, los prestadores del servicio deben ser atractivos mediante sus programas e instalaciones. Los padres no se verán obligados a ingresar a sus hijos en donde lo indica el Estado. Lo harán en donde ellos quieran y con eso se convierten en parte fundamental del proceso formativo. Los 70.4 billones de pesos se demostró que son más que suficientes. El 95% de las instituciones privadas del país tienen una pensión inferior a 1.1 millones de pesos al mes. Así que se podría colocar a todos los niños del país en instituciones privadas y aún así el ministerio ahorraría muchos recursos.
Con la competencia, las instituciones estatales se tienen que adaptar en calidad, servicio e infraestructura. De lo contrario, los padres no optarán por ingresar a los niños allí. Así que si el modelo estatal quiere seguir vigente, mejoran o se acaban. Eso es lo lindo del libre mercado y como Gustavo Petro, la Colombia Humana y FECODE saben eso, prohibirán a todo lugar que la educación tenga un modelo con bonos pagaderos a las instituciones que recibe el alumno. Así que el problema no es de recursos, el problema es de modelo. Y sin importar los incrementos anuales en su ministerio, nunca les alcanzará, nunca será suficiente. Siempre querrán que las entidades privadas no puedan acceder a la torta y castigarán doblemente a las padres de familia con recursos porque pagan doble para sostener a un sistema fallido y pagan por la educación de sus hijos en instituciones privadas. Llegó el momento de ustedes. Díganos qué piensan sobre si la educación es un derecho o un beneficio. Los leeremos en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y comparte para que llegue a otros usuarios. Muy importante, suscribirse al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Hasta pronto.